Sucesiones geométricas, suma parcial, parte 1. Para ello vamos a ver la definición que dice de la siguiente manera. La suma parcial de una sucesión geométrica que tiene como término general a sub n igual al primer término por la razón elevado a la n-1, escrita con el símbolo de sumatoria, está dado por. Recordemos que este símbolo indica sumatoria, ¿sí? Indica suma de términos. Bueno, aquí dice que yo puedo sumar todos los términos desde el primero hasta el último, ¿sí? Y dice de la siguiente manera. Si R es diferente de 1, es decir, si la razón no vale 1, yo puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es el primer término multiplicado por la razón elevada a la n-1 sobre la razón menos 1. Pero ¿qué tal si la razón vale 1? Es decir, si al dividir cada término entre el anterior el resultado es 1. Bueno, eso significa que yo voy a tener que multiplicar la cantidad de términos o el valor del término por la cantidad de términos que esta lista posea. Probablemente esto que está aquí les parezca un poco difícil de entender, pero creo que lo van a entender mejor a través de un ejercicio. Así que veamos el ejemplo número 1. Dice, calcula la suma de los primeros 6 términos de la sucesión a sub n igual a 15 multiplicado por 2 elevado a la n-1. Ahora, recuerden que esto es el término general y para que ustedes se vayan acostumbrando, este término general está compuesto siempre por el primer término, que en este caso vale 15, y por la razón que vale 2. Así que el primer término es este, que vale 15, y la razón es 2. Les digo esto porque esto que está aquí es el término general de la sucesión. Así que no esperen ver una lista de números porque para estos ejercicios no vamos a hacer una lista de números. Vamos a expresarlos a través de su término general. Este término general o esta expresión representa a toda esa lista de números. Bueno, entonces decimos que la sumatoria de los primeros n términos va a ser igual a multiplicar el primer término por, observen aquí en paréntesis, la razón elevada a la n. Y a eso se le resta 1. Y aquí abajo efectuamos la resta de la razón menos 1. Para poder utilizar esta fórmula, yo necesito el primer término, necesito la razón y necesito la cantidad de términos que yo voy a sumar. Así que para este ejercicio o para esta fórmula necesito identificar esos elementos. Y de hecho el problema ya nos da esos elementos, solo es de saber observar. Primero, colocamos los datos. Voy a colocar aquí los datos. N, que es la cantidad de términos, vale 6, porque dice que voy a calcular la suma de los primeros 6 términos. Así que N es igual a 6. Otra cosa que necesito es el primer término, a sub 1. Como no tengo una lista de términos, pero ya tengo el término general, entonces yo sé que este número que está aquí, según la fórmula del término general, es a sub 1. Así que a sub 1 vale 15. Lo voy a colocar aquí. Además, ya sé también que por el término general, por la fórmula del término general, esto que está aquí es R. Así que R vale 2. Y lo voy a escribir aquí. Aquí lo voy a colocar. Ahora, esos datos los voy a sustituir en esta fórmula. Y digo, la sumatoria de los 6 datos. La sumatoria de los primeros 6 datos o los primeros 6 términos va a ser igual a sub 1, que en este caso vale 15. Aquí estamos. A sub 1 es 15, multiplicado por R elevada a la n, es decir, 2 elevada a la sexta. 2 elevada a la sexta. Menos 1.
Aquí está menos 1. Y abajo tenemos R menos 1. R vale 2, entonces sería 2 menos 1. Ahora vamos a empezar a simplificar esto que está aquí en el paréntesis. Este 2 a la sexta, yo lo puedo desarrollar. 2 a la sexta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 veces hay que multiplicar ese 2 por sí mismo. También pueden hacerlo en la calculadora. 2 a la sexta, eso es 64. Y 64 menos 1, bueno, hay que colocar ese menos 1, ¿verdad? Porque luego lo vamos a restar. Luego, ese 64 menos 1, eso es 63. Y aquí abajo que estaba 2 menos 1, 2 menos 1 es 1. Entonces quedaría 63 entre 1. Y 63 entre 1, eso es 63. Ese 63 que está dentro de paréntesis, yo lo voy a multiplicar por 15. 63 por 15, eso es 945. Significa que al sumar los 6 términos de la sucesión, aunque yo no haya hecho la lista, yo sé que la sumatoria de esos 6 términos va a dar como resultado 945. Así que ese es el resultado de la sumatoria. Si usted me pregunta, profesor, y si yo quiero saber cuáles son esos números que yo he sumado, bueno, ya tenemos el primero, que vale 15. Ahora, ese 15, que es el primer término, multiplíquelo por 2. 15 por 2, que es la razón, 30. Así que el primer término va a ser 15 y el segundo término va a ser 30. Como el segundo término es 30, multiplíquelo por 2. 30 por 2, eso es 60. Significa que 60 es el tercer término. Y para hallar el siguiente, profesor, bueno, multiplique 60 por 2. Y 60 por 2, eso es 120. Y ahí va a tener el cuarto término. Así que esa lista usted la puede hacer multiplicando cada término por 2. Bueno, pero no era necesario eso. Ya tenemos que la sumatoria de los primeros 6 términos es 945. Veamos el ejemplo número 2. Calcula la suma de los primeros 6 términos de la sucesión a sub n igual a 3 multiplicado por menos 2 elevado a la n menos 1. Ya sabemos que la fórmula de la sumatoria es Sn igual al primer término multiplicado por la razón elevada a la n y a eso le resto 1. Y aquí abajo tengo r menos 1, o sea, la razón menos 1. Para poder utilizar esta fórmula necesito identificar el primer término, la razón y el valor de n. Así que vamos a los datos y ya sabemos que n vale 6 porque aquí dice que voy a sumar los primeros 6 términos. Nuevamente, n vale 6. También me dice el problema que a sub 1 vale 3. Recuerden que por la fórmula del término general, esto que está aquí es a sub 1. Así que a sub 1 vale 3. Entonces lo escribo también, que el primer término vale 3. Y esto que está aquí en paréntesis, que es menos 2, eso es la razón. Así que R es menos 2. Ahora, esto que está aquí lo voy a reemplazar en la fórmula. La sumatoria de los primeros 6 términos es igual al primer término, que vale 3. Y observen que aquí la razón, como es negativa, la he puesto en paréntesis. R es menos 2 en paréntesis elevado a la n, que vale 6. Menos 1. Y abajo, R, que ya sabemos que vale menos 2, pues escribimos en paréntesis y le restamos menos 1. Ahora, hay que desarrollar esto que está aquí en paréntesis. Y lo que voy a hacer primero es desarrollar menos 2 a la sexta. Menos 2, ya sabemos que es un número negativo, pero el exponente es 6 y es un número par. Como la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Así que menos 2 a la sexta, eso es 64 positivo. Y le resto 1. Ahora, aquí abajo tengo a menos 2 menos 1. Y menos 2 menos 1, eso es menos 3. Observen que aquí arriba 64 menos 1 es 63.
Y aquí abajo, menos 2 menos 1, eso es menos 3. Aquí afuera seguimos arrastrando este 3. Ahora, dividimos 63 entre menos 3 y el resultado es menos 21. Ese menos 21 lo multiplico por 3 y el resultado es menos 63. Así que la suma de los primeros 6 términos de esta sucesión es menos 63. Esa es la suma. Si usted se pregunta por qué la suma es negativa, bueno, porque hay términos que también son negativos. Simple y sencillamente. Así que la suma de los primeros 6 términos de esta sucesión es menos 63. Veamos el ejemplo número 3 que dice: calcula la suma de los primeros 5 términos de la sucesión 4 menos 4 tercios, 4 novenos, menos 4 27avos y así sucesivamente. Bueno, ya sabemos que la fórmula de la sumatoria es esta. Primer término, y aquí adentro tenemos a la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Para ello, a esta sucesión, observen que ahora ya no me dan un término general, ahora me dan una lista de términos. Tengo que probar si esa lista es una sucesión geométrica, porque de lo contrario, si no es una sucesión geométrica, entonces es por gusto lo que vayamos a hacer. Para ello, dice la definición, recordemos que hay que dividir cada término entre el anterior. Si la razón es constante, entonces la sucesión sí es geométrica. Dividamos entonces menos 4 tercios entre 4. Menos 4 tercios entre 4. Esto ya lo saben hacer ustedes. El resultado es menos 1 tercio. También pueden dividir a 4 novenos entre menos 4 tercios. 4 novenos entre menos 4 tercios. Al dividir estos dos, el resultado es menos 1 tercio. También tenemos a menos 4 sobre 27. Eso también lo dividimos entre 4 novenos. Menos 4 sobre 27 entre 4 novenos. Y al dividir esto, el resultado es menos 1 noveno. Ahora, esto lo pueden hacer en su calculadora o también lo pueden hacer a pie. Es decir, pueden hacer ustedes los cálculos en su cuaderno. Aplicando, ¿verdad?, el proceso de la división de fracciones o de la división de 2 quebrados. Ahora, ya sabemos que la razón es constante, así que la razón vale menos 1 tercio. Vamos con los datos. Como en esta fórmula necesito el primer término, la razón y el número de términos, hago lo siguiente. N vale 5, porque según la indicación me pide la suma de los primeros 5 términos. Así que N vale 5. También ya sé que A sub 1 es 4, porque el primer término de la sucesión es 4. También tengo la razón, que vale menos 1 tercio. Es esto que está aquí. La razón vale menos 1 tercio. Ahora, la suma de los 5 primeros términos va a ser igual. Ahora vamos a reemplazar aquí. A sub 1 ya sabemos que es 4 y R ya sabemos que es menos 1 tercio. Y N ya sabemos que vale 5. Lo que hemos hecho es sustituir estos datos en esta expresión o en esta fórmula. Ahora sí, desarrollemos estos paréntesis. Esta potencia que está aquí, por ejemplo, menos 1 tercio a la quinta. Eso es menos 1 sobre 243. Si yo efectúo esta potencia, menos 1 tercio elevado a la quinta, el resultado es menos 1 sobre 243. Menos 1 sobre, y aquí como tenemos a menos 1 tercio que está solito en el paréntesis, lo sacamos, tenemos menos 1 tercio menos 1. Ahora podemos efectuar esta suma que está aquí arriba, menos 1 sobre 243 menos 1. Es una suma porque los dos tienen signos iguales. Así que podemos sumar estos dos términos. Fíjense en esto, que este 1 que está aquí, yo lo he escrito como 243 entre 243.
Profesor, ¿por qué este 1 lo ha escrito así? Bueno, por dos cosas. Primero, necesito que este 1 se convierta en fracción. Y número 2, que esa fracción tenga el mismo denominador que la fracción que tiene aquí a la par. Así que, como aquí es menos 1 sobre 243, aquí le voy a colocar, en lugar de 1, 243 entre 243. Ahora sí, como las dos fracciones tienen el mismo denominador que 243, ahora sí se pueden operar. De la misma manera, aquí abajo, observen, aquí hay un 1. Ese 1 lo puedo reescribir como 3 entre 3. 3 entre 3 ya sabemos que es 1. Pero ¿por qué lo he convertido en fracción de esta forma? La intención es que tenga el mismo denominador que la fracción que está a la par. Así que aquí a la par está menos un tercio. Entonces este 1 lo voy a escribir como 3 sobre 3. Ahora, voy a efectuar esta suma. 243 más 1, eso es 244, sobre el mismo denominador que vale 243. Entonces tendríamos menos 244 sobre 243. Eso que está aquí arriba dio esto. Ahora, ¿por qué es negativo? Bueno, porque se están sumando y en una suma prevalece el mismo signo. Como los dos tienen el mismo signo, entonces el resultado de esa suma es negativo. De la misma manera aquí abajo, podemos sumar porque los dos son negativos. Entonces podemos sumar 1 más 3, eso es 4, y ponemos el mismo denominador que es 3. Entonces aquí abajo quedaría menos 4 tercios. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir esta fracción que está aquí entre esta otra fracción. Para dividir esta fracción de arriba con esta fracción de abajo, efectúo la multiplicación de los extremos y luego la multiplicación de los medios. Por ejemplo, como aquí arriba y aquí abajo son negativos, menos entre menos, el resultado es positivo. Es más, así que aquí va a ser positivo todo. Y aquí puedo multiplicar 243 por 3. Lo voy a dejar aquí. Y también puedo multiplicar a 243 por 4, que es esto. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí es multiplicar 3 por 244 y luego multiplicar a 4 por 243. Se hacen los números en el denominador y en el numerador, pero pueden quedar muy grandes y luego hay que simplificarlos. Entonces, para evitar hacer todo ese proceso, voy a empezar a simplificar desde aquí. Por ejemplo, este 243 que está abajo y este 3 que está arriba se pueden simplificar. La tercera de 243 es 81 y la tercera de 3 es 1. Así que aquí quedaría 1 y aquí quedaría 81. O también podemos eliminar este 4 con este 4. Miren, porque este 4 de abajo se puede eliminar con este 4 de arriba porque se están multiplicando y a la misma vez se están dividiendo. Así que aquí arriba quedaría solo 244, que es esto. Y abajo quedaría la tercera parte de 243, que ya dijimos que es 81. Entonces, al simplificar podemos hacer eso. Repito, lo que he hecho es simplificar este 4 de arriba con este 4 de abajo. Eso es válido. Y también he simplificado 243 con 3. Le he sacado tercera a ambas. Tercera de 3 es 1 y tercera de 243 es 81. Y aquí arriba quedaría 244. Eso significa que la sumatoria de los primeros 5 términos de esta sucesión van a ser 244 sobre 81. Ese es el resultado de la sumatoria de los primeros 5 términos de esa sucesión.